Bueno, nos quedamos en la diferencia entre ironía y mayéutica, que son las herramientas que utiliza Sócrates para ayudar a las personas a pensar. Entonces, mientras en la ironía las personas se dan cuenta que creían saber algo que no saben, en la mayéutica es al revés. Las personas se dan cuenta que saben algo que creían que no sabían. Entonces, pues estas dos son las herramientas fundamentales que utilizaba Sócrates para hacer filosofía. Así que identifiquen la diferencia entre ironía y mayéutica que Sócrates empleaba. Bueno, a través de su ironía y su mayéutica, Sócrates se presenta como este pensador, este maestro que nos enseña a pensar. Y dice Aristóteles en la Metafísica que a Sócrates pueden atribuírsele dos adelantos científicos, el empleo del razonamiento inductivo y las definiciones universales. ¿Por qué el razonamiento inductivo? Porque en la mayéutica se iba avanzando en el diálogo y se iba perfeccionando una definición, se iba de lo menos perfecto a lo más perfecto, de lo particular a lo universal. Y bueno, las definiciones universales, que es lo que estaba buscando. Pero también hay que considerar que Sócrates, además de defender el pensamiento propio, el pensar por cuenta propia, el buscar estas definiciones universales, Sócrates era un preocupado tremendo por la sociedad, por los hombres, por formarlos como hombres buenos. Y Genofonte nos dice que Sócrates andaba investigando conceptos como la piedad, la impiedad, la injusticia, la justicia, el valor, la cobardía. Estos son los conceptos que más le interesaban a Sócrates, y en eso Genofonte coincide con Platón, porque Platón en sus primeros diálogos muestra a Sócrates indagando precisamente la definición de estos conceptos. Entonces Sócrates era un preocupado tremendo por que la gente supiera estas definiciones de justicia, de piedad, porque necesitamos la definición para poder eh, ceñirnos a ella. No podemos actuar con rectitud si no sabemos qué es la rectitud, decía Sócrates. Entonces, bueno, en esta indagación de sus conceptos, Sócrates se empieza a presentar como un tipo, les decía yo desde el principio, desafiante, un tipo peligroso. Ustedes se imaginan cómo veía la gente a Sócrates, y Sócrates platicaba con alguien y lo único que hacía era exhibir la ignorancia de la persona, pues a la mayoría de la gente le parecía que Sócrates lo hacía a propósito, que era un tipo que nada más se la pasaba molestando a los demás y le encantaba mostrar que los demás eran ignorantes, y le encantaba exhibirlos, y le encantaba pues estar molestando. Pero la verdad es que lo único que Sócrates se proponía era descubrir la verdad que sirviera para vivir conforme es debido, pues para actuar bien, les decía yo, es preciso saber qué es la rectitud. Entonces la búsqueda de la verdad en Sócrates tiene fines prácticos. Él está buscando las definiciones universales de los conceptos morales para poder incluirlas y aplicarlas en las acciones de los seres humanos, en las acciones de los hombres. Entonces, de ahí la preocupación de Sócrates por la ética, y de esta preocupación se desprende una noción fundamental en el pensamiento de Sócrates, que es el intelectualismo moral. Su intelectualismo moral, ¿en qué consiste? En la identificación del saber con la virtud. Sócrates pensaba que quien conoce lo recto en consecuencia actuará con rectitud. Es decir, Sócrates decía que nadie actúa mal a sabiendas. Esta identificación del conocimiento o del saber con la virtud es muy criticada, porque Sócrates pensaba que nadie hace el mal a sabiendas, y si alguien hace el mal es por desconocimiento del bien. Bueno, ustedes podrán ir entendiendo los problemas que tiene esta identificación de el saber con la virtud, porque ustedes podrán decir, no es cierto, hay muchas personas que saben que están haciendo mal y aún así lo hacen. Y en efecto, Aristóteles fue el primero que criticó esto. Les voy a poner un ejemplo. Puede ser que una persona se droga y sabe que está mal,
sabe que está mal drogarse, sin embargo, se sigue drogando por vicio, por vicio lo hace, ¿no? No puede dejar de drogarse aunque sabe que está mal, lo sigue haciendo por vicio. Entonces, nosotros podemos decir, ahí está un ejemplo de una persona que sabe que está mal y aún así lo hace, pero si podríamos un poco defender esta idea, pues Sócrates diría, es que si puede ocurrir que este que se droga lo sigue haciendo aunque sabe que está mal, pero en lo que Sócrates insiste es en que si esta persona hubiera sabido desde el principio, desde lo más profundo de su ser, si hubiera sabido que drogarse era malo, que drogarse está mal, desde un principio hubiera tenido consciente eso, no hubiera empezado a hacerlo. Eso es un poco lo que está pensando Sócrates. Entonces, bueno, vamos a terminar con una frase que dice Cicerón, que escribió Cicerón sobre Sócrates, y que dice, Sócrates hizo que la filosofía bajara del cielo a la tierra y la dejó morar en las ciudades y la introdujo en las casas, obligando a los seres humanos a pensar en la vida, en las costumbres, en el bien y en el mal. Esto es lo que nos dice Cicerón sobre este pensador impresionante que enseñó a las personas a concientizarse de su propia ignorancia, a saber que la búsqueda del conocimiento comienza aceptando y reconociendo la propia ignorancia. Este personaje que nos enseñó a pensar por cuenta propia, que, como lo dice Cicerón, bajó la filosofía del cielo a la tierra y la introdujo en los asuntos humanos. Este filósofo que estaba seguro de que nadie hace el mal a sabiendas, y si alguien está haciendo el mal, es por desconocimiento del bien.